Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es sábado y como todos los fines de semana le presentamos a usted una recapitulación de lo que tuvimos a lo largo de los últimos días en este programa especial. Así que, como todos los fines de semana, vamos a iniciar con el reporte que nos llega directamente desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma ya más de 4,9 millones de fallecidos y supera los 241 millones de contagios. La vacunación continúa con más de 6.500 millones de dosis administradas y gracias a ello los casos se estabilizan de forma global. La excepción está en Europa, donde aumentan en más de la mitad de países. El foco está ahora en Rusia, que vuelve a batir récords con más de 36.000 nuevos casos y 1.036 muertes en las últimas 24 horas. Es el quinto país del mundo con más contagios, donde además se ha detectado una subvariante de la cepa Delta, de la que también había alertado el Reino Unido en los últimos días. Es más contagiosa que la original, aunque esto no preocupa a los expertos rusos, que consideran que su vacuna es eficaz contra ella. Pero la tasa de vacunación del país es baja y solo el 32% de su población está inmunizada. Por ello, y para controlar la situación, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado una semana de vacaciones retribuidas para sus ciudadanos. Será del 30 de octubre al 7 de noviembre y podría prolongarse por regiones si fuera necesario. El reparto desigual de vacunas sigue siendo el gran problema. La Organización Mundial de la Salud insiste en ello y también lo hacen algunas ONGs. Oxfam Intermón ha urgido acelerar la donación de vacunas. De los 1.800 millones de sueros que todos los países ricos se comprometieron a donar hasta finales de 2021, solo se han suministrado 261 millones. Un 14%. La ONG ha denunciado que están haciendo caso omiso al llamamiento de la OMS y vaticinan que causará innumerables pérdidas humanas. También la Organización Panamericana de la Salud ha criticado los retrasos en la entrega de vacunas en el continente americano a través de COVAX, mientras que UNICEF, la principal distribuidora de vacunas gestionadas por este mecanismo, confía poder llegar a entregar 1.400 millones de dosis este año, en un momento en el que solo un 5% de la población africana tiene pauta completa. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. La COVID-19 ha acelerado las investigaciones biotecnológicas y biomédicas y de virulencia para detectar con exactitud las características del virus y la relación filogénea. En tiempos de crisis sanitarias como la que el mundo atraviesa por COVID-19, es importante realizar todo tipo de mediciones para lograr retener el avance del patógeno. A 77 días de que termine el año y que el virus SARS-CoV-2 se penetra sin compasión en las venas de cada territorio del planeta, la respuesta sin precedentes de todos los países ha sido alta. Sin embargo, los especialistas se han pronunciado por alzar las medidas y penetrar más a las células de este virus para mortalizar sus variantes. La velocidad y la gravedad de la pandemia ha sido tal que el Sistema de Salud Mundial ha establecido diversos mecanismos para tratar de identificar a tiempo el virus. La ciencia ha buscado dar un paso más a esta emergencia sanitaria, comparando características del virus con las células humanas para determinar el grado de vulnerabilidad, pero también para lograr encontrar la plataforma más exacta para detener los máximos riesgos a la salud que se puedan presentar. La COVID-19 ha acelerado las investigaciones biotecnológicas, biomédicas y de biovirulencia. En el caso de las pruebas de detección, se ha buscado nuevas estructuras para identificar con exactitud las características del virus y la relación filogénea.
A 2 meses y medio de cumplir 2 años con la emergencia de salud pública de preocupación internacional, nombrada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia en marzo de 2020, aún no está claro su origen. Pero los primeros estudios filogénicos realizados en varios países han señalado que el virus pudo haber provenido de murciélagos y de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas. Sin embargo, sigue siendo un enigma la información en el centro del lugar donde surgió, China. La información se mantiene cerrada. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud han acudido sin tener más amplitud, solo muestras y evidencias aportadas por las autoridades chinas. En los últimos días, la OMS informó que un nuevo grupo de trabajo podría ser la última oportunidad para encontrar los orígenes de la COVID-19. La organización nominó a 26 expertos para que se unan al grupo asesor científico sobre los orígenes de los nuevos patógenos, quienes investigan si el virus pasó de animales a humanos en los mercados de Wuhan o se filtró en un accidente de laboratorio. Estas dos hipótesis han marcado la era pandémica de COVID-19, pero a casi 2 años la pregunta de cómo surgió sigue sin tener respuesta. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla de la importancia de detectar el origen de algunos tipos del virus, al señalar que la mayoría de las infecciones son zoonóticas, con el objetivo de control y sobre todo también observar la influencia del medio ambiente. El 70% de las enfermedades infecciosas que padecemos los seres humanos son zoonosis. Provienen de animales, de especies animales que pueden no enfermar, pero sí pueden ser portadoras de un determinado patógeno. Y así como SARS-CoV-2, te podría decir de SARS, el virus del 2002-2003, que es el precursor de alguna manera del actual virus responsable del COVID-19. También el MERS, el virus responsable de la enfermedad conocida como MERS, que se presentó en el 2013. De igual manera, por ejemplo, la brucelosis proviene habitualmente de especies animales, no se transmite de humano a humano, habitualmente la adquirimos por ingerir carne o productos lácteos contaminados que provienen de especies animales. De igual manera, por ejemplo, todas las arbovirosis, que son infecciones virales transmitidas por artrópodos, tanto mosquitos como garrapatas. Ahí hay más de 100 enfermedades infecciosas causadas por este tipo de vectores, arbovirus. El mismo VIH, Belén, en múltiples momentos fue investigado y finalmente todo parece indicar que un poco antes de la década de los 50, probablemente haya sido desde la década de los 40 del siglo pasado, una especie de mono verde pudo haber sido el primer portador del virus de la inmunodeficiencia del humano y haberlo transmitido a los seres humanos sin que este mono enferme. Es un portador, digamos, sano. Y así te podría describir una cantidad de patologías, insisto, que tienen origen en especies animales. La hipótesis más aceptada con respecto a los coronavirus, a los 3 últimos que son coronavirus que generan enfermedad grave, es que los primeros portadores son murciélagos de alas largas, que posteriormente estos murciélagos transmiten la enfermedad a lo que conocemos como un portador
intermedio o un huésped intermedio, y que este huésped intermedio lo transmite finalmente al ser humano, que es un huésped definitivo y que desarrolla la enfermedad. Ni el huésped primario, que es el murciélago de alas largas, o el intermedio, que para el caso de SARS-CoV-2 es un pequeño animal conocido como pangolín y que vive en diversas regiones en China y en Mongolia, ni el primario ni el huésped intermedio enferman, pero sí pueden transmitir, y lo transmitieron al ser humano. Y el ser humano enferma, y como podemos saberlo, o como lo conocemos, puede enfermar incluso de gravedad. Entonces, primer punto, ¿por qué es importante saber el origen? Bueno, porque se puede dar control a los aspectos ambientales, se puede dar algún control a los aspectos ecológicos, se puede dar control sanitario al conocer la cadena de transmisión y al conocer también la cadena filogenética de generación de nuevos patógenos o de transmisión de nuevos patógenos. Por ejemplo, está prohibido el transportar ciertos animales, ciertas especies animales en medios de transportación internacional para seres humanos, precisamente por medidas estrictas de sanidad, porque este tipo de especies podrían eventualmente transmitir enfermedades infecciosas. Hay, por ejemplo, restricciones absolutas para la transportación de ciertas aves de corral. Bueno, Belén, incluso hay restricción para la transportación, incluso personal individual, de alimentos, porque esos alimentos pueden ser vector de transmisión de enfermedades infecciosas. Entonces, lo mismo ocurre con respecto a especies vivas, y esta situación es precisamente como parte del control sanitario de las medidas de prevención de transmisión internacional de enfermedades infecciosas que sabemos que pueden ser transmitidas por algunas especies animales. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos. ¿Por qué están haciendo pruebas masivas a animales en China? Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos da la respuesta. El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, George Gao, exigió pruebas masivas de COVID-19 a animales para evitar mutaciones. El científico señala que se han hallado infecciones naturales del COVID-19 en varias especies animales no humanas a través del contacto con la gente. Estas incluyen gatos, perros, animales de zoológico como tigres y leones, e incluso monos. Recordó también la transmisión de bisones como un evento importante, ya que los bisones fueron capaces de infectar también a los humanos con el virus. El año pasado en Europa se sacrificaron a miles de bisones de granja debido a un brote en varias ciudades europeas. Por su parte, científicos de Estados Unidos llevaron a cabo pruebas de COVID-19 en venados de cola blanca de 4 entidades del país este año, a causa de la evidencia de que tal vez sean susceptibles a la enfermedad. Los científicos analizaron 624 muestras de los venados antes y después de la pandemia y detectaron anticuerpos contra el COVID-19 en 152 de ellas en 2021. Se debe señalar que este fue un estudio sin aval de sus pares. Por esta razón, el Centro de Control de Enfermedades de China llamó la atención y se dice preocupado de que la transmisión del COVID-19 de las poblaciones silvestres a los humanos pudiera llevar a mutaciones nuevas
y que aun cuando algunos estudios experimentales han sugerido que varios animales silvestres podrían ser susceptibles al virus, estos solo son la punta del iceberg, ya que la susceptibilidad de la mayoría de los animales silvestres terrestres al SARS-CoV-2 todavía no se ha analizado, advirtió, informó Rocío López Fonseca. ¿Cuáles son las diferentes enfermedades o infecciones que pueden transmitir los animales al ser humano? Esto fue de lo que habló esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Se realizan estudios a nivel mundial, Belén, para identificar este punto porque sí tiene relevancia a la salud pública y tiene tanta relevancia que, como antes señalé, de confirmarse, sí se tendrían que identificar algunas medidas convenientes para que en un caso determinado al interior de una familia también haya ciertos cuidados respecto de la convivencia con las mascotas, ¿no? Hay personas que tienen una convivencia muy cercana, físicamente cercana. Hay personas que todo el tiempo están abrazando a la mascota, etcétera. Digo, hay muchos afectos ahí al respecto de las mascotas que tenemos en casa, y eso claro que puede representar algún riesgo de transmisión de alguna determinada enfermedad. No estoy hablando estrictamente de COVID-19, que no ha sido todavía terminado de estudiar respecto de este escenario, pero sí de otras enfermedades infecciosas, ¿no? Claro, doctor. Y que justo eso sí se ha identificado, claro, el contagio entre humanos y mascotas. Sí, por supuesto, Belén. De hecho, mira, por ejemplo, los perritos pueden transmitir algunas enfermedades infecciosas que generan diarrea en el ser humano, como por ejemplo la criptosporidiasis o la isosporidiasis. Por ejemplo, los gatos pueden transmitir una enfermedad al ser humano parasitaria conocida como toxoplasmosis. Es una enfermedad muy conocida y que hay que cuidar mucho de que las mujeres, por ejemplo, embarazadas, no enfermen de toxoplasmosis, o que las mujeres embarazadas no tengan infección latente por este patógeno parasitario llamado Toxoplasma gondii. Esos son ejemplos de patologías transmitidas por animales que frecuentemente son mascotas. Por ejemplo, las personas que se dedican a la crianza de palomas mensajeras o de aves diversas, incluyendo aves de corral, pueden tener mayor riesgo de enfermedades como histoplasmosis, pueden tener mayor riesgo de una enfermedad pulmonar llamada psittacosis. Entonces, la relación de patología animal o de infección animal, que no es lo mismo infección que patología, y patología en el ser humano, está plenamente reconocida, la tenemos plenamente identificada desde años, décadas, posiblemente incluso siglos. Y bueno, ¿qué decir del caso de animales silvestres que pueden transmitir enfermedades infecciosas graves, altamente mortales? La enfermedad infecciosa más altamente mortal, aguda, es la rabia humana. Entonces, pues ahí perros, gatos, ahora animales silvestres, todos los que tú quieras, pueden ser transmisores de rabia, por ejemplo. Los murciélagos pueden ser transmisores de rabia. De hecho, en la actualidad hay más transmisión de rabia humana a partir de especies silvestres
que a partir de animales domésticos. Los animales domésticos habitualmente reciben vacunación periódica y sus dueños habitualmente están al pendiente de que tengan estas vacunas que los protegen y por lo tanto protegen a su entorno. Decías las garrapatas. Sí, perdón, Belén. doctor, que lo interrumpí. No, es que las garrapatas son vectores artrópodos también. Cuando hablamos de arbovirosis y hablamos de enfermedades infecciosas que se pueden transmitir por artrópodos, artrópodo significa pata articulada. Por eso, por ejemplo, los zancudos son considerados artrópodos y las garrapatas también. Y ahí, en relación a las garrapatas, hay una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo llamado Borrelia burgdorferi, que es también conocida como borreliosis de Lyme o enfermedad de Lyme, que puede generar dolores articulares crónicos, artritis crónica, un tipo de eritema conocido como eritema migratorio, puede generar trastornos cardiológicos a largo plazo, puede generar trastornos neurológicos a largo plazo y cada vez se diagnostica con mayor frecuencia esta enfermedad conocida como enfermedad de Lyme. Entonces, Belén, la misma influenza, recordemos que puede infectar a especies animales. Los virus de influenza, tanto tipo A, tipo B y el tipo C, pueden infectar cerdos, pueden infectar aves de corral, pueden infectar aves no estrictamente de corral, pueden infectar equinos, pueden infectar al ser humano. Por ejemplo, la pandemia de influenza A, H1N1, ocurrida en el 2009-2010, fue producto de un virus recombinado. Y aquí vienen aspectos de la filogenia de los microorganismos. Estos virus recombinados es, como su nombre lo dice, la combinación de material genético de un virus, de otro virus, de otro virus, que da lugar a un nuevo virus. Y el caso del virus del 2009, de influenza tipo A, fue la recombinación de un virus humano con un virus aviar y un virus porcino. Por eso se le conoció como influenza porcina, o se pensó que podía provenir de estas especies animales. No, realmente fue un virus recombinado, ¿no? Los patógenos, por ejemplo, Belén, como algunos parásitos, pueden infectar primero a especies animales, como el caso de la tenia y la cisticercosis, que pueden infectar primero a las especies de porcinos y posteriormente al ser humano. Y el ser humano pues tiene mucho contacto, incluso consume carne de cerdo, ¿no? Exacto. Y qué decir, por ejemplo, del caso de la leche y sus derivados, en el caso de ganado bovino que está infectado por brucela, en la especie conocida como Brucella abortus, y que puede transmitir esa enfermedad llamada brucelosis cuando ingerimos leche contaminada de estas especies animales. Gabriel Romano es nuestro compañero corresponsal en Bolivia y desde ahí nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Bolivia está ante una lenta y sostenida escalada de casos de contagio en lo que se cree es la cuarta ola advertida ya por las autoridades de sanidad nacionales y regionales. Esta semana constituye la segunda seguida en la que se ha advertido un incremento de casos tras 15 semanas en las que el descenso de reportes se ha mantenido luego del tercer pico de contagios que afectó al país de manera más intensa entre principios de mayo y julio.
Desde el Ministerio de Salud ya se ha adelantado que actualmente la mayoría de casos graves que han llegado a salas de cuidados intensivos en hospitales pertenece a personas que no se vacunaron y que es justamente la población que podría ser la más afectada en caso de que un cuarto evento epidemiológico se manifieste. El gobierno del país se alista para incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al programa de vacunación contra la COVID-19. Un proceso que comenzó desde fines de enero y que ha logrado casi 3,5 millones de primeras dosis aplicadas y más de 2,5 millones de la segunda, a las que deben sumarse también casi 1 millón de dosis únicas. La población vacunable estimada en Bolivia es de 7.2 millones de personas. Bolivia aplica vacunas del tipo Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer y Janssen. El país acumula casi 19.000 muertes y más de 500.000 de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Reportó desde Bolivia Gabriel Romano para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a la pausa, regresamos. Enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama es de por sí muy difícil para las mujeres, que son quienes mayoritariamente padecen esta enfermedad. Es sin duda alguna un cambio en la vida de cada una de ellas. Imagine entonces lo que esto ocurre cuando el diagnóstico llega en medio de una pandemia como la de COVID-19. En este segundo año de pandemia, Leicia fue diagnosticada con cáncer de mama a los 36 años. Fue detectado de manera temprana. El mes pasado corrió 10 kilómetros para recaudar fondos para la asociación Macmillan Cancer, que ha sido un apoyo constante. Luego de la cirugía, radioterapia y mucho apoyo de los Servicios Nacionales de Salud del Reino Unido, está en camino de la recuperación. Pero no todos tienen tanta suerte. Las mujeres negras tienen el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama avanzado en comparación con las mujeres blancas, probablemente debido a la baja sensibilidad de los síntomas. Es por eso que en este mes de la concientización sobre el cáncer de mama, ella compartió su historia para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la exploración y buscando ayuda cuando se necesita. 1 de cada 7 mujeres serán afectadas por el cáncer de mama en su vida. Por ello, las autoridades recuerdan que la exploración regular y la detección temprana salvan vidas, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana, y a propósito de que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, invitamos a esta mesa de trabajo a la oncóloga Arcelia Varela. Ella nos advierte que cada vez son más las mujeres jóvenes diagnosticadas con cáncer de mama en edades incluso cada vez más tempranas, debido, entre otros factores, en los cambios en los estilos de vida. Importantísimo tomar nota sobre esta advertencia que hace la especialista. Pero consideramos marcadamente 3 factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo biológicos, tenemos factores de riesgo de estilo de vida y tenemos factores de riesgo, muchos que no podemos cambiar, los que corresponden a tu vida sexual, por ejemplo. Entonces, el estilo de vida es es nuestra única bandera de salvación dentro de las medidas de prevención que nos pueden rescatar de un cáncer. Porque si hablamos de ese 10% de factores genéticos con las modificaciones del BRCA1 y 2, son absolutamente inmodificables. O sea, ahí no podemos hacer nada. Más que, pues, vigilancia estrecha a tus senos, que ya lo vemos un poquito más adelante. Luego tenemos tenemos tu evolución, la evolución de tu sexualidad, o sea, tu menarca, tu primera menstruación, el tiempo que vas a pasar menstruando. Ese estímulo continuo causa tantos cambios en los senos, mes con mes, inmodificables. Solo se descansa el lapso que estás embarazada. Y si tuviste tu hijo después de los 30 años, es un factor de riesgo. Si además no lactaste, es un factor de riesgo. Entonces, estos a veces no son modificables debido también a nuestro estilo de vida. Y hablando de factores de estilos de vida,
pues no embarazarse forma parte, junto con la obesidad, la ingesta libre de carbohidratos, la grasa periférica que se aromatiza y se convierte en un tipo de estrógeno que sobreestimula los senos, una menopausia tardía. Estos factores de riesgo pues se combinan y aumentan nuestro riesgo de tener un cáncer, independientemente a veces de que tengamos o no cambios en el gen BRCA1 y 2, que bueno, está comprobado que son menos los casos por herencia que los esporádicos. O sea, un 90% de los cánceres se supone que entran en el rango de los esporádicos. Pero bueno, yo no me confiaría. Sí. Claro. Ahora, doctora, lo mencionaba usted ya, el hecho de ser mamá después de los 30 años, ¿por qué representa un riesgo? Es por el tiempo que con los ciclos menstruales se estimulan los lobulillos y los conductos mamarios. Cada vez que inicia un ciclo menstrual, hay un estímulo estrogénico que prolifera, que hace que crezcan esas unidades lactógenas y que tengan muchos cambios por efecto estrogénico. Luego viene la progesterona y hace otro tanto para preparar esos senos para la lactancia. Y nosotros no nos embarazamos. Y así pasan años y años y años de sobreestímulo mamario. Sí. Y de pronto tenemos un hijo después de los 30 y nuestros senos descansaron de ese estímulo, el lapso en que estuvimos embarazadas, el lapso en que dimos pecho, el lapso en que alimentamos a un bebé. Entonces, por eso se convierte en un riesgo, porque es una estimulación continua al seno, al igual que una menopausia tardía. Claro. Y una menarca temprana. Es decir, que si damos un descanso con estos embarazos, a esta sobreestimulación... Podría ser protector. Podría ser. Y máxime si estos descansos no son solamente uno, tal vez 2 o 3 descansos. O de los 20 a los 30 cada 2 años. Exacto. Sí, claro. La edad reproductiva ideal es de los 20 a los 30 años y el espacio entre un bebé y otro es adecuado cada 2 años. Y lactamos un promedio de 8 a 12 meses, ese sería un espacio protector. Ese sería un espacio. Vemos las estadísticas inversas en cáncer de cervix, pero en mama vemos a las mujeres que tuvieron muchos hijos, que lactaron muchos hijos, que tienen menos incidencia de cáncer de mama que las que están congregadas en algún lugar por ahí y no tuvieron hijos, 0 hijos, y aumentan las estadísticas. Claro. Doctora, usted decía, hay factores genéticos y de nuestro organismo que no podemos cambiar. Lo que sí, o modificar en algún momento, lo que sí se puede es cambiar los estilos de vida. Nuestros estilos de vida cambian nuestro pronóstico de vida, cambian la presencia de enfermedades degenerativas y cambian la presencia de cáncer. Entonces, si desde la infancia nosotros educamos y nos educamos para una dieta balanceada, que no tenga tantos carbohidratos, que no sea tan alta en carbohidratos, que no nos permita subir tanto de peso, aumentar nuestra masa corporal, nuestra grasa corporal, entonces esto sí puede modificar el nivel de estrona que circula por nuestro organismo y que estimula nuestros senos. Esto sí lo puede modificar. Entonces, nuestros estilos de vida saludables, hacer ejercicio, dejar el sedentarismo, sí modifican de alguna manera la presencia de cáncer de mama. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, las pacientes que se han sometido a oforectomía y que reciben una terapia hormonal de reemplazo regulada, bien vigilada, se supone que también pueden tener cierto factor protector. No así las mujeres que han recibido anticoncepción durante más de 5 años, hormonal combinada, o terapia hormonal de reemplazo, más de 5 años, combinada. Esto se califica como factores de riesgo agregados. Saludamos a Richard Quiñones, nuestro compañero corresponsal en Colombia. Él es reportero de Oriente Noticias Bucaramanga y nos presenta el siguiente reporte.
Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Les contamos las últimas noticias con relación al COVID-19 en territorio colombiano. El total de casos de coronavirus en este país se elevó en las últimas horas a 4.977.043, luego de que las autoridades de salud confirmaran 1.387 nuevos contagios tras procesar 48.083 pruebas. 24.033 de PCR y 24.050 de antígenos en las últimas 24 horas. Por otro lado, se reportaron 33 fallecimientos más por COVID-19, con lo que la cifra de muertes se llegó a 126.759, mientras que el número de recuperados ascendió a 4.820.423. De acuerdo con las autoridades de salud, el número de casos activos se ubicó en las últimas horas en 13.641. Ayer el número era de 13.673. Tras más de un año con la normativa del tapabocas en algunas de las principales ciudades del país, se comenzó a desincentivar su uso. Incluso durante el pasado mes de septiembre, la Secretaría de Salud de Bogotá informó que la ciudadanía se había presentado un deceso de 89% a 64% de personas que se protegen haciendo uso de mascarillas, situación que podría deberse a la base del Plan Nacional de Vacunación, pues varias personas se sentían confiadas luego de haber sido inmunizadas. ¿Hasta cuándo habrá que utilizar tapaboca en Colombia? Es la pregunta de muchos, pues en las últimas horas el Ministerio de Salud se refirió a la posibilidad de que en los próximos meses los colombianos puedan dejar de utilizar tapabocas en sitios públicos. Según informó la autoridad sanitaria, al menos por los meses que quedan del año 2021, el uso de mascarilla para prevenir el contagio de COVID-19 continuará siendo obligatorio en las regiones del país, pues pese a que se han logrado grandes avances en la vacunación, hay muchos ciudadanos sin recibir el biológico, por lo cual se mantiene la contingencia frente a la pandemia. Alrededor de 43.887.000. Esta es la cifra más importante porque contabiliza a las personas vacunadas en territorio colombiano. Han recibido las dosis completas de vacunación contra el COVID-19. Bogotá se prepara para autorizar el 100% del aforo en eventos. Avanza la vacunación también en Bogotá. Actualmente 55,7% de los habitantes de la capital del país ya cuentan con un esquema completo de vacunación de COVID-19 que corresponde a 3.342.872 personas. Más de 4.6 millones de personas de la capital recibieron en las últimas semanas su primera dosis. Ante el positivo panorama, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que para el momento en el que la ciudad avance el 70% de personas vacunadas por esquema completo, se podrá abrir la totalidad de los eventos masivos que tengan el aforo del 100%. Esto permite también darle celeridad a la reactivación económica que espera llegue a un buen punto para el mes de diciembre, aprovechando además las compras de la temporada navideña y el fin de año, que serían el vehículo para reactivar más de 1 millón de empleos que según la alcaldesa de Bogotá se perdieron durante la pandemia. Esto es todo por ahora desde Colombia. Los saludamos a ustedes allá en México. Feliz día para todos. Los grandes errores cometidos al inicio de la pandemia en Reino Unido cobraron miles de vidas. Es lo que se debate hoy por hoy en este país. Demoledor informe del Parlamento británico sobre la respuesta inicial a la pandemia en el Reino Unido. Tanto el gobierno británico como sus asesores científicos cometieron grandes errores, señala el documento publicado este martes. El texto asegura que se utilizó una estrategia equivocada que provocó que murieran más personas de las que debían. El ministro de la oficina del gabinete no se ha disculpado. Hay lecciones que aprender, ha dicho, pero la cuestión es que tomamos decisiones basadas en la ciencia, protegimos al NHS, distribuimos la vacuna a un ritmo constante, pero aceptamos que hay lecciones que aprender. Titulado Coronavirus, lecciones aprendidas hasta la fecha, el informe asegura que el gobierno Johnson tardó demasiado en imponer un confinamiento, lo que costó miles de vidas. En conclusión, esas primeras malas decisiones son uno de los mayores fracasos de la sanidad pública en el Reino Unido. Errores que dejaron en evidencia importantes deficiencias en la maquinaria gubernamental. Por ejemplo, no se compartió información vital y faltó transparencia en el asesoramiento científico. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información.
La pandemia de COVID-19 también influyó en la detección de casos de cáncer de mama. ¿Cómo se dio esta situación? Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos informa. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, cabe recordar que esta enfermedad es la principal causa de muerte en las mujeres mexicanas y es de las principales causas de deceso en el mundo. En el planeta, durante el año pasado, afectó a más de 2 millones de personas y provocó la muerte de 685,000 mujeres, por lo que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es reducir su mortalidad en un 2.5% anual para evitar 2.5 millones de muertes en los próximos 20 años. La pandemia por la COVID provocó que las fuerzas del sistema de salud se enfocaran en combatir a la nueva enfermedad y se dejara de lado otras tan importantes como el cáncer de mama. Los expertos coinciden en que la consecuencia más grave provocada por la emergencia sanitaria ha sido la pérdida de actividad en la prevención, por ejemplo, en las citas para realizar mamografías, ya sea por miedo de las mujeres en acudir a revisión o porque los hospitales se reconvirtieron para atender a pacientes COVID. Una prueba fundamental para detectar estadios precoces en la enfermedad y aumentar las opciones de curación por cáncer, que actualmente están en un 80% de los casos diagnosticados de forma temprana. La pandemia provocó que algunas personas fueran diagnosticadas de manera tardía, pero cabe destacar que no bajó el número de pacientes. Así lo demostró la cuenta de alto costo del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. En el registro administrativo de las entidades aseguradoras se reportaron entre 2019 y 2020 6.550 casos nuevos de cáncer de mama invasivo. Estiman que en Colombia se registran en promedio 24 casos de cáncer positivos al día, es decir, unos 8.760 diagnósticos anuales, y más de la mitad se detectan en estados avanzados. El miedo al COVID afectó la asistencia a controles y consultas, informó Rocío López Fonseca. En esta semana que hablamos con la oncóloga Arcelia Varela, se refirió a los avances médicos para el tratamiento de cáncer de mama. De ahí la importancia de realizar los estudios clínicos a tiempo y brindar la atención médica de manera oportuna. No es suficiente con la autoexploración, siempre también hay que recurrir a estos exámenes médicos. Justamente por eso nos preocupa, por eso queremos que todas las mujeres estén informadas de la importancia que tiene detectarlo a tiempo. Un estadio evolutivo temprano te permite a veces ni siquiera hacer una cirugía radical, te permite a veces conservar parte del tejido mamario y bueno, estéticamente seguirte viendo bien, aunque no es lo más relevante es conservar la vida, pero bueno, detectar un tumor en tiempo. ¿Y cómo ha evolucionado? Bueno, yo me formé en los años 80 y una mastectomía radical con linfadenectomía era lo que hacíamos normalmente en una paciente que tenía un diagnóstico de cáncer o de una tumoración que habitualmente pues la mayor parte de las veces arriba del 50% la encontramos con tumores arriba de 3 centímetros. Entonces tenemos estos datos y sometemos a la paciente a una biopsia de cielo abierto. Hoy en día los diagnósticos se pueden hacer y entonces también se hacían con un trucut. No está indicado muchas de las veces biopsia de aguja fina, pero un trucut. ¿Qué es un trucut? Un tipo de aguja que nos da un poquito más de tejido. Un poquito más de tejido y si lo podemos guiar con un ultrasonido o con una mastografía ayudados por un profesional de la radiología, bueno, un patólogo nos va a dar la clasificación del tipo de cáncer con el que estemos tratando. Al inicio también platicábamos del carcinoma lobulillar y los riesgos que tiene el carcinoma lobulillar de presentarse en la mama contralateral. Parte de los riesgos que no podemos modificar es cuando una persona ya tuvo un cáncer o tuvo una hiperplasia ductal severa, pues evidentemente sigue teniendo como un tercio más que el resto de la población de riesgos de tener en la mama contralateral la aparición de un nuevo cáncer y se da y se ve. Hablando de los tratamientos, bueno, iniciamos primero por hacer un diagnóstico y un estadiaje y esto nos va a hacer clasificar el riesgo de avance de la enfermedad y una vez que tenemos clasificado este riesgo decidimos el tratamiento.
que como te comentaba puede ser una cirugía con una linfadenectomía, puede ser la extirpación del ganglio centinela y un tratamiento con quimioterapia para poder reprogramar después una cirugía. Y luego hay estudios inmunológicos que nos dicen si el paciente y el cáncer son dependientes del estrógeno, dependientes de la progesterona, o si el factor de crecimiento tumoral humano, el HER2 es el que está dándonos ese pronóstico. Es decir, cómo se alimenta cómo se alimenta y cómo crece y qué posibilidades tiene de seguir adelante. Entonces, una vez que tenemos todo este estudio especializado, se va a decidir el tratamiento que se puede dar. Y por supuesto que pues existen muchos medicamentos en la gama de formas de tratar este padecimiento que pueden ser exitosos, pero cualquiera de ellos que nosotros elijamos para esta paciente, entre el equipo multidisciplinario que se encarga de tratar este cáncer, elija, y este equipo multidisciplinario incluye la dietista, incluye la nutrióloga, incluye el cirujano oncólogo, el oncólogo médico que va a determinar cuál es el estado de este paciente, qué medicamentos me soporta, qué medicamentos no, y pueda de esta manera diseñar un esquema de manejo. ¿Cuál tendría que ser, digamos, un buen procedimiento para errar menos en los diagnósticos? Muy interesante tu pregunta, porque el diagnóstico clínico está hecho en base a una historia clínica, una buena exploración, a la autoexploración que está indicada a partir de los 20 años, pero que yo recomiendo a las mujeres desde la adolescencia empezar a conocer sus senos. Muy bien. También sabemos que hay estudios de screening en donde vamos a hacer ultrasonidos hasta antes de los 40 años o hasta que no aparezca un riesgo. Y si tenemos herencia y si a alguien en la familia le dio cáncer de mama en una determinada edad, bueno, desde 10 años antes de la edad de que le dio a ella, voy a empezar a cuidarme yo, a buscarlo yo. Y este screening, pues se puede hacer con el ultrasonido, se debe hacer con una mastografía, se debe de hacer a veces con una tomosíntesis y un ultrasonido agregado, y eventualmente se puede requerir inclusive una resonancia. Hablemos de biopsias. Lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser el estudio histopatológico, el que nos va a decir si es un adenocarcinoma ductal, si es un lobulillar, si es infiltrante, si es un in situ, dependiendo de las medidas y las características de los cambios celulares, porque finalmente definimos el cáncer de mama como cambios en las células de los conductos, cambios en las células lobulillares que no están bien, que son anormales y que además están haciendo multiplicaciones, el pleonasmo, y están creciendo esa masa tumoral día a día. Y a veces cuando lo vemos, tiene ya 5 o 10 años con nosotros. Es difícil dar con él. El por qué suceden estas cosas, lo hemos vivido. No es fácil diagnosticar clínica y radiológicamente un cáncer. Por lo tanto, queda descartada la biopsia de aguja fina. ¿Por qué? Porque vamos a obtener muy poquito tejido. Simplemente es cuestión de sentido común ver cuánto mide una agujita que vamos a meter y que vamos a sacar. Sí. Y si no estamos bien dirigidos por un radiólogo, si no localizamos exactamente el punto donde se puso el marcaje, porque los radiólogos nos ponen una marquita ahí, una anclita o un marcaje que ellos nos ponen en donde ven la zona que podría ser tumoral. Si sospechamos que no es ahí donde es la biopsia, bueno, yo te comentaba que la escuela que yo tengo es de los 80s, con el doctor Sergio Arias, con el doctor Gómez Romo, con gente de reconocida experiencia que fundó el Instituto Jalisciense de Cancerología, y que pues con ellos aprendimos que nada sustituye una biopsia escisional a cielo abierto o una cuadrantectomía. Es tu vida la que estamos tratando de rescatar, no podemos equivocarnos. Y pasa, hay muchos casos como este que nos presentaron, en donde sucede que quitamos una bolita y no era la tumoración
que nosotros queríamos quitar. Y el patólogo nos dice, no es cáncer. No es cáncer lo que le mandamos. Sí era cáncer lo que mi paciente tenía. Y lo vamos a ver cuando esta tumoración sigue creciendo. Eso hace invaluable una cuadrantectomía si tu oncólogo te la solicita y tu cirujano la cree conveniente. Esto es pues lo que hace que hagamos biopsias a cielo abierto, biopsias en sala de operaciones, ¿sí? Localizando ese tumor mediante un marcaje que nos está dejando el radiólogo en la zona que él vio espiculada, en la zona que él vio a lo mejor de bordes irregulares, a lo mejor vio un ganglio, un Virard 4, un Virard 5, que es otra forma que tenemos de identificar masas sospechosas en algún momento. Y entonces ellos nos sugieren, si a nosotros no se nos ocurrió, que por supuesto no es así, poner un marcaje, poner una anclita ahí. Ya, para que no se pierda. Para que no se pierda, porque tenemos otro factor importante detectando cánceres, las mamas densas. Las mamas no es el tamaño, no es la talla de tus senos, es el tejido que compone tus senos, qué tan denso es, qué tan grueso es. A veces oculta esas pequeñas lesiones que están por ahí. 3 de cada 10 encuestados en un estudio realizado reportaron retrasos en sus tratamientos contra el cáncer. Del 28 de abril al 7 de junio, más de 600 personas contaron de qué manera la COVID-19 había afectado su tratamiento del cáncer de mama en una encuesta que breastcancer.org realizó por Internet. El informe especial El impacto de la COVID-19 en el tratamiento del cáncer de mama señala que 32% reportó retrasos en diversos tratamientos. 5% informó que hubo retrasos en terapias de radiación y mastectomías. 30% de las personas decidió retrasar el tratamiento por preocupación con la COVID. 11% indicó que el COVID-19 afectó su deseo o capacidad de recibir una segunda opinión. Más de la mitad usó la telemedicina. Las reconstrucciones se pospusieron no solo para ahorrar recursos en el hospital, sino también para proteger a las pacientes, señaló la cirujana oncóloga de mama de Mainline Health en Wynwood, Pensilvania, Robin Sioka. Las personas que deberían comenzar a recibir quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia o terapia dirigida, o que debían continuar con alguno de estos tratamientos, pudieron hacerlo mayoritariamente sin retrasos. En algunos centros oncológicos, los pacientes se sometían a una prueba de COVID antes de su tratamiento. De resultar positiva, no recibían quimioterapia hasta ser negativas a la infección. Además, en algunas clínicas se instalaron consultorios junto a la acera para que las personas recibieran servicios como inyecciones y extracciones de sangre en el auto, informó Elizabeth Ortiz. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Que tenga un excelente sábado.